Julio, mes de la empatía. Quiero pedirte que me acompañes, por favor, a el primer libro de Reyes en el capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a compartir una palabra muy especial en esta mañana, una palabra que viene directamente del corazón de Dios para su iglesia. Y mientras ubique la palabra, déjame colocar un contexto de qué es lo que Dios quiere hablar. Recuerda que este mes es el mes de la empatía. Di conmigo, empatía. Pero es muy difícil tener empatía cuando toda la vida hemos sido egoístas, cuando toda la vida nos vendieron un cristianismo egoísta. Nos enseñaron a creer que Dios estaba en función de nosotros y que Él tenía que hacer lo que nosotros queríamos y que venir a la iglesia tenía que ver con lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que a mí me gusta. Dile al que está a tu lado, y no es así. Venir a la iglesia no tiene que ver con lo que tú quieres, con lo que tú necesitas o con lo que a ti te gusta. Tiene que ver con lo que Dios quiere de ti, con lo que Dios ha preparado para ti y con lo que, aunque no te gusta, Dios sabe que es lo mejor para ti. Por eso quiero que a través de esta palabra entendamos que la visión de la iglesia tiene que cambiar. La empatía es la capacidad que tenemos de colocarnos en los zapatos del otro. Pero ¿cómo colocarnos en los zapatos del otro si todo el tiempo estamos pensando solo en nosotros y somos cristianos egoístas? Somos cristianos mediocres porque queremos que Dios nos dé lo mejor, pero nosotros le damos a Dios lo peor. Pero le damos. Pero a veces sería mejor que no le dieras, porque si no le vas a dar lo mejor, es mejor que no le des nada. Hay gente que viene a la iglesia a criticar, a hablar mal de otros, a mirar feo a otros, a no saludar a otros. La pregunta es, entonces, ¿para qué vienes a la iglesia? Es que muchos cambiaron de religión, pero no cambiaron su corazón. Y esa es la iglesia cristiana de hoy. Eso es lo que tú puedes encontrar en medio de tantas personas cristianas que creen que son cristianas porque van a una iglesia cristiana, pero su corazón no tiene nada de cristiano. Y yo le quiero hablar a una iglesia egoísta como la nuestra, que a pesar de que el Señor nos ha mostrado su amor, su favor y su misericordia, seguimos llenos de resentimientos, de egoísmo, de conformismo y de mediocridad con Dios. Uy, pastor, si me iba a regañar, yo mejor me hubiera quedado en la casa y me conecto. No, yo no te estoy regañando. Yo te estoy preparando porque Dios te quiere bendecir y necesita que tú establezcas un cambio pequeño para Él poder desatar una bendición grande. Di conmigo, un cambio pequeño. Dile al que está a su lado, porque Él te quiere dar una bendición grande. Ahora, si tú vienes a la iglesia para que yo te hable lo que tú quieres escuchar, hay muchas iglesias para eso. Pero a mí Dios no me colocó como pastor y como predicador para hablar lo que la iglesia quiere escuchar. Él me colocó para hablar lo que la iglesia necesita escuchar, para romper las cadenas del conformismo, para salir de una vez por todas del ambiente de lo viejo y poder adentrarse en lo nuevo que Dios ha preparado para su iglesia. Dios te trajo a esta iglesia porque Él te quiere bendecir, porque Él tiene cosas nuevas para ti, porque Él te quiere llevar a un nuevo nivel, pero tú te tienes que atrever a tomar decisiones. Y quiero que entiendas que no es un regaño. Desde ninguna perspectiva, simplemente es una sensibilización a tu corazón para que Dios pueda desatar su bendición. Y quiero enseñártelo a la luz del profeta Elías. El profeta Elías era un hombre de Dios, amaba a Dios, le servía a Dios y sin embargo, Dios necesitaba hacer cambios en su vida. Y un día le dijo, ve dónde está el rey Acab, el rey de Israel, y dile que no va a llover por 3 años y medio. Y Elías fue y dijo, mira, yo vengo de parte de Dios a decir que no va a llover por 3 años y medio. Y dejó de llover. Y entonces el rey Acab comenzó a buscar a Elías porque dijo, por culpa suya la economía está mal, por culpa suya no hay alimento, por culpa suya la situación está difícil. Entonces usted es el culpable, usted tiene que pagar. Y Dios le dijo, corre Elías, huye al arroyo de Querit y allí yo te voy a cuidar. Y todos los días Dios enviaba cuervos a alimentar a Elías. Y dice la palabra que venía un cuervo con un pedacito de carne y venía otro cuervo con un pedacito de pan. Y así sostuvo Dios a Elías durante una temporada. Pero el arroyo se secó. Y entonces Dios le dijo a Elías,
necesitamos ir a una nueva temporada. Y muchos dirían, pero todo eso por servirle a Dios. Escúchame, es que caminar con Dios no es fácil, pero es espectacular. Elías sabía que había un precio que se tenía que pagar. Pero hoy en día muchos cristianos, Dios los quiere usar para hablarle a su familia, pero no le hablan porque ¿qué dirán? Y si me persiguen, y si me miran feo, y si después no me saludan. Pero y entonces, ¿para qué eres cristiano si no es para hablar lo que Dios quiere que tú hables? Muchas veces Dios te dice, mira, atrévete a tomar esta decisión de fe que yo te voy a sustentar. Ay, no, yo que me voy a salir de ese trabajo. No, pero ese trabajo que tú crees que es bendición, está trayendo maldición a tu casa, está trayendo maldición a tu familia, te está volviendo una persona orgullosa, te está volviendo una persona arrogante, te está volviendo un cristiano mediocre, pero tú sigues aferrado a tu trabajo. Ahora, pastor, ¿está diciendo que renuncie? No, te estoy diciendo que aprendas a oír la voz de Dios y que le aprendas a dar a Dios el lugar que le corresponde. Muchas veces Dios te dice, sal de esa casa, sal de ese barrio, pero aquí crecí toda mi vida, aquí están mis amigos, aquí está la persona que conozco, pero ¿qué? Por vivir de lo que conoces, por vivir aferrado a lo que conoces, es que Dios no te ha podido llevar a lo que tú todavía no conoces, pero que ya Él ha preparado para ti. Y Dios un día le dijo, y aquí comienza la historia en este día, versículo 8 del capítulo 17, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una mujer viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Y mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, bueno, también tráeme un bocado de pan. Pero ella le respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, mujer. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días y siempre había suficiente. ¡Oh, qué tremendo! Tal como el Señor lo había prometido a través de Elías. ¡Wow, qué cosa tremenda! Elías fue preparado por Dios, escúchame, para dar. Dios preparó a Elías para dar una palabra. Dios preparó a Elías para dar su vida. Dios preparó a Elías para dar lo que Dios le pedía en un momento determinado, para desatar una bendición determinada. Pero ahora Dios llevaba a Elías a enseñarle a una mujer viuda que ella también tenía que aprender a dar. Dile al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, tú también tienes que aprender a dar. Y es que tú estás aquí no por los problemas que tenías afuera, aunque tenías problemas afuera. Y el problema es que la mentalidad religiosa de afuera te había mantenido esclavo durante muchos años a la crisis. ¿Sabes por qué? Porque las personas que aparentemente venían de parte de Dios te enseñaban a pedir. Pero el que realmente viene de parte de Dios te tiene que enseñar a dar. Escúchame, el fundamento de la fe no consiste en creer que Dios te va a dar. Consiste en creer cuando Dios te comienza a pedir. Por eso Abraham era simplemente Abraham hasta que Dios le pidió a Isaac. Pero cuando Dios le pidió a Isaac, lo más preciado, lo más valioso, lo mejor que Abraham tenía, Abraham se lo entregó. Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar al muchacho, vino un ángel del Señor y le dijo, detente, Abraham, Dios ha visto tu fe. Di conmigo, la fe se ve. La fe no se oye. Cualquiera puede hablar de fe, pero solo un verdadero hijo de Dios puede dar lo que Dios le pide por fe. Y desde ese momento Abraham fue llamado el padre de la fe. No por lo que él esperaba recibir de Dios, sino porque él no le negó nada de lo que Dios le pidió. La fe
no consiste en creer que Dios te va a dar. La fe consiste en creer cuando Dios te comienza a pedir, porque cuando Dios te comienza a pedir, Él te pide tu semilla, porque Él lo que quiere a través de esa semilla es activar tus cosechas. Pero ¿sabes algo? Cuando viene el profeta, llega donde la mujer, pero es absurdo, di conmigo, es absurdo. Las viudas de esa época vivían de la misericordia de la gente. Las viudas de esa época vivían del vecino que le arrimaba un mercadito. Vivían del primo, del hermano, de la suegra, de la mamá que le arrimaba un platico de comida, porque las mujeres viudas en esa época no podían trabajar. A muchas de ellas les despojaban de los bienes de su marido muerto para repartirlos a otros. Y las mujeres viudas vivían en condiciones difíciles, pero igual, ¿qué podía pasar? Si Dios utilizó cuervos, ¿por qué no va a utilizar una viuda? Y aunque Dios te pida cosas absurdas, tú tienes que comenzar a aprender a creerle a Dios, porque de lo absurdo Dios siempre saca algo grande. Escúchame. Y cuando Elías llegó, Elías le dijo: hey mujer, tráeme un vasito con agua. Y por ahí dicen popularmente que un vasito con agua no se le niega a nadie. ¿Sabes? Elías comenzó probando el corazón de la mujer pidiéndole poco. Y Dios ha probado tu corazón pidiéndote poco. Tú no estás aquí por los problemas, aunque tienes problemas. Tú no estás aquí por tus necesidades, aunque tienes necesidades. Es más, tú no estás aquí por nada de lo que estás viviendo allá afuera. Tú estás aquí por causa de todo lo que Dios ha preparado aquí adentro. Y Dios solo te pidió un poco. Dios te dijo: congrégate. Levántate temprano, ponte bonita, arréglate y ven a la iglesia, porque yo te quiero hablar. Coja el gato que eso. Escúchame. Tú estás aquí porque le has obedecido a Dios en lo poco. Eso representa el vasito con agua. El vasito con agua es: ven a la iglesia. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que hay gente que hasta un vasito con agua le niega a Dios. Hay gente que no viene a la iglesia. Hay gente que busca a Dios a su manera. Pero lo que no saben es que al final la vida le va a pagar a esa misma manera. Porque mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Y hay gente cristiana que le está sirviendo muy bien al diablo en su casa. Le está sirviendo muy bien al diablo en su trabajo. Mujeres cristianas que se saben recitar cualquier cantidad de versículos bíblicos, pero que le sirven al diablo como esposas. Hombres cristianos que le sirven a Dios en la iglesia, pero le sirven al diablo como esposos, porque le niegan a Dios un vasito con agua. Lo poquito que Dios te pide: levántate, báñate y ven a mi casa, porque yo te quiero. Es más, si no te quieres bañar, ven sin bañarte. Pero ven, porque yo te quiero hablar. Tú estás aquí porque le has obedecido a Dios en lo poco. Dios no te ha pedido nada difícil. Solo era necesario llegar hasta aquí. Estar aquí en esta mañana representa tu vasito con agua. Los que están fuera de Bogotá, allí en San Antonio, en Los Ángeles, allí en Orlando, en la Florida, todos los hijos que están conectados allí en Argentina, en Venezuela, en México, en Chile, en Arauca. Ustedes están ahí porque Dios les pidió un poquito. Un poquito. Pero ¿sabes algo? Cuando la mujer se movió a darle a Dios, diga conmigo, lo poquito. Dios le dijo a través del profeta Elías: ven, para que no pierdas el viaje, de una vez tráeme un pedacito de pan. Eso es como si el pastor va de visita a tu casa y tú le dices: pastor, se toma un tintico. Bueno, mijita, gracias. Pero ya que vas para la cocina, tráeme un churrasquito así, 3/4. Claro. Más o menos así se sintió la mujer viuda. Oye, espera un momentico. Yo le estaba orando a Dios por una bendición para mi casa, porque solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, y mi hijo y yo nos vamos a morir de hambre. Y yo le dije: Dios, envíame una respuesta, y me manda antes que me está pidiendo. Si a mí me enseñaron que Dios da abundantemente y sin reproche, y me mandó fue a un profeta que me pidiera.
Y está bien que me pida un vasito con agua, diga conmigo, poquito. Pero también me está pidiendo un pedazo de pan, diga conmigo, un poquito más. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que cuando Dios ve tu fidelidad para obedecerle en lo poco, para estar aquí, para venir a recibir tu palabra, Dios dice, ahora te voy a pedir un poquito más porque te voy a bendecir mucho más. Ahora te puedo pedir un poquito más porque en lo poquito fuiste fiel. Ahora te voy a pedir un poquito más. Y eso significa que en esta mañana tú estás aquí porque Dios te va a pedir algo. Di conmigo, Dios me va a pedir algo. Dile al que está a tu lado, Dios te va a pedir algo. Y ese es el título de esta enseñanza. Dios te va a pedir algo. Ahora yo quiero preguntarte, ¿estás preparado? Porque esta palabra va a romper tu esquema religioso, absurdo y mediocre con el que fuiste formado afuera. Ay, pero yo pensé que uno iba a la iglesia era a que le dieran palabra. Pero es que hay una mentalidad absurda en el pueblo cristiano, que se acerca a Dios es a pedirle y cree que eso es fe. Porque le enseñaron, usted coja una foto de un Ferrari, péguela en una cartelera donde la vea todos los días y vaya y diga, ese es mi carro, ese es mi carro, ese es mi carro, y va a llegar a los 80 años montando en Transmilenio. Eso no es fe. Eso se puede llamar ley de atracción, pensamiento positivo, nueva era, como lo quieras llamar, pero eso no es fe, porque tener fe no es creer en lo que Dios te va a dar. Tener fe es creer cuando Dios te va a pedir, porque cuando Dios te pide es para darte. El vasito con agua era la prueba de la viuda para poderle pedir el pedazo de pan. Y dice el Señor, porque no va a escasear la harina en la tinaja, ni el aceite en la vasija, hasta que yo bendiga esta tierra. Escúchame, Dios no le pidió el pan por pedirle el pan. Dios le pidió el pan para probar su corazón, porque Dios quería que el aceite de la vasija no escaseara y que la harina de la tinaja no se acabara, porque Dios amaba a esa viuda y amaba al hijo de esa viuda, y por eso le envió a Elías, que era el profeta que él amaba y al que quería cuidar, y a la viuda también y al niño también. Pero tú tienes que entenderlo esto. Dios te va a pedir porque te quiere bendecir, pero rompe el esquema. Dios te va a pedir, no porque tú necesites, es porque Él te quiere bendecir. No porque Dios necesite, es porque Él te quiere bendecir. Pero para poder entender que Dios te trae a la casa para pedirte, escúchame, tú tienes que romper ese esquema y dejar de tener temor de dar. Por eso Elías le dice a la mujer, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo. Y hoy yo te digo, no tengas miedo de lo que Dios te está pidiendo. Ah, pero es que hay hombres atrevidos que se aprovechan de la fe de la gente. Sí, es verdad. Pero mientras tú no veas eso en mí, no te preocupes por los demás. Yo no estoy aquí por causa de lo que Dios te va a pedir. Yo estoy aquí por causa de lo que Dios te va a dar. Elías no fue desde el arroyo de Querid hasta Sarepta de Sidón para comerse un pedacito de pan e ir al funeral de la viuda y del niño. A eso no fue Elías. Elías fue a bendecir la vida de esa mujer. Elías fue a cambiarle la vida a esa mujer. Y yo estoy aquí de parte de Dios para bendecirte a ti y para cambiarte a ti la vida, si tú te atreves a creer en esta palabra. No tengas miedo, no tengas miedo. Elías le dijo, mujer, no tengas miedo. ¿Sabes por qué Elías le dijo eso? Porque Elías sabe lo que se siente cuando Dios comienza a pedir. Elías sabe lo que se siente cuando Dios comienza a pedir. Y yo vengo aquí de parte de Dios a decirte, yo también sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente que vengan hombres desde un púlpito y te pidan y tú des y al final te paguen mal. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente que te utilicen para servir en un ministerio por años y después te saquen y te den la espalda, porque no quisiste hacer lo que no estaba alineado con Dios que ellos querían que tú hicieras. Yo sé lo que se siente, pero sabes una cosa, también sé que ninguna de esas semillas cayó al suelo, porque yo no las sembré en hombres, yo no las sembré en iglesias, yo las sembré en Dios que me llevó a esa iglesia y me colocó bajo la autoridad de ese hombre. Pero tú tienes que entender algo. Hay un momento donde tú dejas de darle a los hombres y comienzas a darle a Dios. Todos los cristianos que están resentidos con algún pastor o con alguna iglesia es porque le daban a los hombres y no a Dios.
Y muchos ni siquiera es porque le daban, sino porque alguien les contó, que alguien les contó, que otro alguien les contó, que un día dieron y el pastor ahora andaba y no sé. Sí pasa, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ay, que antes a donde la mujer viuda había venido el sumo sacerdote, habían venido 3 líderes de la sinagoga y le habían pedido y nunca le pagaron. Y nunca le dieron, sí. Pero ahora venía Elías. Ahora venía el hombre correcto, con la palabra correcta, para activar la bendición correcta. Y si esa mujer se hubiese llenado de resentimiento y le hubiera dicho, pues ahora no le doy, pues Dios le hubiera dicho, entonces de malas, siga como va. Yo vengo aquí de parte de Dios y no me importa tu pasado, porque Dios me colocó aquí por causa de tu futuro. No me importa lo que otros hombres hicieron, porque yo estoy aquí, es por causa de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y cuando tú dejas de darle a los hombres y comienzas a darle a Dios, wow, todo cambia. Yo me acuerdo cuando nos congregábamos recién casados y Dios me dijo, ¿te sientes bien dándome tu diezmo? Yo le decía, sí, pero yo te quiero dar más. Y yo no tuve que decirle al pastor ni tuve que decirle a nadie. Yo simplemente comencé a darle más porque Dios me lo estaba pidiendo. Escúchame, un día Dios nos llevó a dar todo el salario y yo se lo daba porque a mí Dios me lo estaba pidiendo. Ningún hombre se paró en un púlpito a decírmelo, y si se hubiera parado un hombre en un púlpito a decírmelo, no le doy nada, pero fue Dios quien me lo pidió. Un día Dios me dijo, renuncia a tu trabajo y abre una iglesia. Yo no me imaginé que fuera tan bonito tener una iglesia, tan descansado, es tan tranquilo, la vida es tan monótona. Pero si Dios me pidiera 10 veces que dejara un trabajo para abrir una iglesia, 10 veces le diría que sí. Pero cuando Dios me pidió que dejara el trabajo, no era cualquier trabajo. Era el trabajo que toda mi vida había anhelado. Era el trabajo por el que me había preparado. Yo había estudiado 3 carreras, había hecho 2 cursos. Toda la vida había soñado con ese trabajo. Y Dios nos lo dio. Pero ¿te acuerdas cuando firmamos el contrato? Que lo primero que Dios nos dijo es, no se enamoren, porque este trabajo solamente es para que no tengas frustraciones cuando yo te llame. Pero yo te voy a llamar y tú me lo vas a tener que entregar. Y yo le dije, dale Señor, por ahí en 10 años, yo sé que eso se va a demorar. Y arrancamos. Y cuando Dios me pidió un día, en medio de un servicio, en medio de la adoración, y Dios me dijo, es el tiempo. Salte de tu trabajo y abre una iglesia. Ningún hombre me lo dijo. Ni siquiera mi esposa me lo dijo. Porque cuando Dios te va a pedir algo, Dios mismo le habla a tu corazón. Yo le dije, wow, Señor, pero yo voy a orar como mis grandes líderes espirituales me han enseñado. Y me encerré en mi cuarto esa noche. Y le dije, Señor, si esto es tuyo, ten en cuenta que acabamos de comprar la casa. Ten en cuenta que acabamos de comprar el carro de mi esposa del concesionario. Ten en cuenta que, pero si esto es tuyo, yo te dije que cuando me lo pidiera lo dejaba. Pero solo te voy a pedir una confirmación, como los grandes eruditos de la palabra me han enseñado. Y si esto es tuyo, Señor, que venga un pastor que tenga que salir del país y esté buscando un varón de Dios con la fe suficiente para entregarle a la iglesia, ojalá por ahí con 200 miembros y que tenga un buen nivel de diezmo, Señor. Y esa será la confirmación de que tú me estás pidiendo que lo deje todo. Y no literalmente, pero sí sentí como el Espíritu me decía, deje la bobada y párese de ahí más bien. Sí, me llevó a la palabra. Me dijo, ve a Éxodo, que te voy a hablar. Yo, ¡ay, Padre Santo! Yo fui a Éxodo, ver el capítulo 13, versículo 14. ¿Qué haces ahí clamando? Levántate y marcha. Wow, yo le dije, perdón, Señor, perdón. Y me levanté llorando. De la alegría de lo que Dios me estaba pidiendo, pero también de la tristeza de lo que Dios me estaba pidiendo. Y fui a la habitación que estaba mi esposa, en la habitación del lado, y le dije, mi amor, Dios me habló. Y ella estaba llorando y me dijo, a mí también.
Y esa misma noche hicimos la carta de renuncia. Nadie me creía. Recuerdo que el presidente de la compañía me decía: doctor Arévalo, dígame, ¿cuánto le ofrecieron? Dígame, negociemos. Le decía: no, doctor Baraque, Raúl Baraque, muy querido, es que yo me voy a hacer pastor. Me decía: no, en serio, deje la bobada, dígame, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Y yo le decía: lo único que quiero es agradar al que me cambió la vida. Y me criticaron, comenzando por mi mamá, que tanto amo. Usted va a dejar, pero papito ya pensó en la casa y el niño. Samuelito tendría 1 año, amor. Menos de 1 año. ¿No había nacido Samuel? Ah, no había nacido. Ah, es que no. Después de eso, escúchame, nosotros, mi sueño toda la vida fue tener un hijo. Toda mi vida mi sueño fue tener un hijo. Y perdimos 2. Y fue muy doloroso, sobre todo el segundo. Porque ya habíamos tenido, ya le había visto su corazoncito, ya se le veía lo guapo que iba a ser como el papá, ya. Pero lo perdimos. Y fue tan doloroso y vi sufrir tanto a esa mujer que me acuerdo que yo le dije: Señor, yo ya no quiero hijos. Ya entendí que tú quieres que yo te sirva. Y si tú me llamas con hijos, pues te serviré toda la vida con hijos. Pero si me llamas sin hijos, te serviré igual toda mi vida sin hijos. Y a los 3 meses de haber abierto la iglesia, recuerdo que vino un hombre de Dios y me dio una palabra. Me dijo: Pastor Ever, así te dice el Señor. Así te dice el Señor, si vas a ser papá y tendrás un hijo varón. Y yo en mi interior tuve un choque de emociones y le dije: ya no quiero, porque ya no tengo que ofrecerle todo lo que tenía para ofrecerle. Ya no tengo ese salario para darle todo lo que yo soñaba darle a mi hijo. Ya no tengo. Y yo le decía: Señor, y bueno, esperemos a ver tú qué vas a hacer. Yo solo hice caso. Y a los 3 meses mi esposa quedó embarazada. Y al año nació Samuelito. Por eso la iglesia cumple años, por ejemplo, cumple años en septiembre y Samuelito cumple años en noviembre. Es decir, 1 año y 2 meses después nació Samuelito. Y al poco tiempo, Dios nos dijo: dame la casa. Pero la casa. Y es que la casa era lo único que muchas veces nos inquietaba, dejar de servirle a Dios, ¿te acuerdas? Cuando me llamaban del banco: 1 cuota, 2 cuotas, 3 cuotas, 4 cuotas, abogado, se la vamos a quitar. Y yo decía: Señor, pero yo te obedecí, yo te estoy sirviendo. Yo te estoy sirviendo, Dios, ¿por qué quedo en vergüenza? Y Dios me decía: no está quedando en vergüenza, es que te estoy quitando todo lo que llevaba tu gloria, porque ahora tú vas a vivir con el sello de mi gloria. Yo le decía: pero esa era la heredad de Samuel. Y Dios me decía: no, papi, yo soy la heredad de Samuel. Y vendimos la casa, ¿no? Y vendimos tu carro. Y le creímos a Dios hasta el día de hoy. Y Dios no nos ha fallado. Pero ningún hombre nos ha tenido que pedir. Ninguna persona nos ha tenido que pedir. Yo te digo hoy: prepara tu corazón, porque Dios mismo te va a pedir. Dios mismo te va a pedir. Y depende de ti si le das o le niegas. Porque lo que Dios te va a pedir es del tamaño de lo que Dios te quiere entregar. Por un vasito de agua, Dios no iba a llenar la tinaja de aceite, ni la vasija de harina. Pero por el último pedazo de pan que ella podía hacer, por lo último que le quedaba para subsistir, Dios le iba a entregar lo que ella nunca hubiese podido alcanzar. Por eso yo quiero que tú entiendas que no tengas miedo. Yo sé lo que se siente, pero también he visto lo que Dios puede hacer cuando tú te atreves a creerle. Mi esposa y yo hoy vivimos mejor de lo que vivíamos cuando teníamos ese trabajo. Mucho mejor. Dios ha abierto puertas que jamás yo me imaginé que podría abrir. Ha desatado bendiciones que jamás me imaginé que pudiese desatar. Y lo mejor es que no tocamos las finanzas de la iglesia.
Las finanzas de la iglesia son sanas porque cuando Dios te pide para establecer su reino y para que haya provisión en su casa. Dios honra a los que le honran y le paga bien a los que le sirven. Pero no tengas miedo. Yo estoy aquí delante de ti y te cuento toda esta historia para decirte no tengas miedo. Yo sé lo que se siente cuando Dios te pide algo que te cueste. Pero también soy testimonio vivo de que Dios siempre da mucho más de lo que tú puedes pensar o esperar. Le dijo el profeta, no tengas miedo, sigue adelante, sigue adelante. Dios te va a pedir, no tengas miedo. Dios no te va a pedir para estancarte. Dios te va a pedir para proyectarte. Sigue adelante. Muchos han tratado de detenerte. Muchos se han atravesado en tu camino para que tú no estés hoy aquí. Pero si estás aquí es porque nada te ha podido detener. Y si lograste llegar aquí y estás recibiendo esta palabra y sales de aquí a obedecer esta palabra, nada ni nadie te podrá detener. Nada ni nadie podrá detener el avance de la bendición de Dios sobre tu vida, el propósito de Dios sobre tu casa. Nada ni nadie podrá detenerte. Por eso Él le dijo, sigue adelante, que tus temores no te detengan. Que lo poquito que tienes no te detenga, que la escasez no te detenga, que la frustración no te detenga, que sentirte sola no te detenga, porque lo que Dios está haciendo es con un propósito, pero nada te puede detener. Y escúchame, si nada te detuvo para darle este vasito con agua a Dios, nada ni nadie te va a detener de darle a Dios lo que Dios te va a pedir, porque nada ni nadie va a poder impedir lo que Dios te quiere entregar. Dile al que está a tu lado, sigue adelante. Elías pudo haber juzgado a esta mujer, pero Elías no vino a juzgarla. Elías no vino a criticarla. Elías no vino a decirle, pero ¿qué? ¿Dónde está su fe? ¿Cómo así que se van a dejar morir? No, pongo un emprendimiento. Mire, no. Elías sabía que él venía con un propósito y no era juzgarla, era activarla. Activarla en una dimensión de fe en la que por sí sola jamás podría tener. Mira, tú puedes buscar a Dios a tu manera. Tú puedes ser un cristiano de YouTube. Tú puedes leer la Biblia e interpretarla a tu manera, pero toda activación profética necesita un varón de Dios que porte una palabra que activa esa bendición. Esa mujer necesitaba un Elías. Tú necesitas tu iglesia. Elías representa a la iglesia. Y una cosa, escúchame, una cosa es recibir una predicación y otra muy distinta es experimentar una impartición. Nosotros aquí no nos paramos a darte conocimiento teológico. Aquí venimos a darte la vida que Dios nos ha dado. Y quiero que entiendas esto. En medio de tu necesidad, Dios utiliza una palabra en su casa para activar tu propósito. Esta mujer yo creo que oraba. Y Elías fue la respuesta a su oración. Esta iglesia es la respuesta a tus oraciones, pero no por causa de tu necesidad, sino porque en esta iglesia hay una palabra que tiene el poder de activar tu propósito. Yo lo creo. Hoy yo me siento un hombre de propósito y sin embargo tengo altos y tengo bajos. A veces me frustra que las cosas no salgan como yo quiero o como yo espero presentárselas a Dios. A veces me frustra el no poder hacer las cosas mejor de lo que las hago. A veces me frustra no poderle dar a Dios más de lo que le doy. Pero en medio de eso siempre sé que Dios tiene el control. La pregunta es a ti, ¿qué te frustra? Porque la dimensión es transformada cuando tú dejas de frustrarte por lo que no recibes y cuando comienzas a frustrarte por no poderle dar más. Y qué bueno que tú puedas dejar de frustrarte por lo que no recibes y comiences a sentir esa misma frustración
cuando no le puedas dar a Dios más de lo que Él te está pidiendo. Dios, yo quisiera darte más de mi tiempo. Dios, yo quisiera servirte con más excelencia. Señor, yo quisiera congregarme más juicioso. Voy a hacer lo que tenga que hacer para darte eso que tú me estás pidiendo, porque yo quiero vivir tu propósito. Escúchame, en medio de tu necesidad, Dios te trajo a esta iglesia para activar tu propósito. En medio de la necesidad de esa mujer, Dios envió al profeta Elías, que representa a la iglesia, para activar el propósito de ella, el propósito de su casa. Tú no vienes aquí simplemente a experimentar una religión. Tú vienes aquí porque tú tienes un propósito que está por encima de esa necesidad, y aquí es donde Dios te va a bendecir. Sin embargo, le dice el profeta: no tengas miedo. Verso 13: sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Yo no te voy a juzgar, mijita. Yo no te vine a criticar. Haz lo que estás haciendo. Haz lo que quieres hacer. Pero primero, diga conmigo, pero primero. Wow, qué tremendo es eso. O sea, Dios no viene a decirte, estás haciéndolo mal. No, Dios te dice, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero primero. Diga al que está a tu lado, pero primero. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no va a cambiar tus planes. Solo viene a mostrarte los suyos. Yo no estoy aquí para prohibirte nada, ni para obligarte a nada. Yo estoy aquí para mostrarte los planes que Dios tiene contigo. Sigue adelante. No tengas miedo. Haz lo que tú crees que es correcto hacer. Pero primero, déjame mostrarte los planes que Dios tiene para ti. Al final tú decides qué vas a hacer. Di conmigo, pero primero. Haz un alto. Y déjame enseñarte los planes que Dios tiene. Antes de seguir adelante, dice Dios, déjame cambiar lo que está adelante. Porque es que de la manera en que tú estás avanzando, quizás estás avanzando de la manera incorrecta y eso te va a llevar a un fin incorrecto. Pero déjame mostrarte lo que yo he preparado adelante para ti, para que si lo consideras prudente, comiences a caminar el camino correcto. Porque si caminas el camino correcto, al final vas a poder encontrar todo lo que yo he preparado para ti. Pero primero, no se trata de que no vivas tu vida. No se trata de que no tomes decisiones. No se trata de que ahora solamente tengas que pedirle permiso a un líder espiritual o tengas que ser manipulado por un líder espiritual o tengas que hacer todo lo que dice un líder espiritual. No. Yo no me meto en tu vida. Tú vive la vida como tú la quieras vivir, pero primero déjame mostrarte lo que Dios ha preparado adelante. Pero primero déjame mostrarte los planes que Dios tiene para ti y para tu familia. Y ahí ya tú vas a decidir cómo sigues adelante. Yo no vengo a cambiarte. Solo vengo a enseñarte cómo Dios puede cambiar tu vida. Yo no puedo cambiarte. El día que yo entendí que yo no puedo cambiar a las personas, descansé. Mira, si tú logras entender que tú no puedes cambiar a tu esposa, no puedes cambiar a tu esposo, no puedes cambiar a tus hijos, no puedes cambiar a tus padres, no puedes cambiar a tu jefe, ese día vas a disfrutar más tu vida. Pero entiéndeme esto, yo no te puedo cambiar. Elías no podía cambiar a esa mujer. Elías solamente podía enseñarle la instrucción de Dios, que tenía el poder de cambiar su vida. Y es que la palabra que tú estás recibiendo en este día tiene el poder de cambiar tu vida. El ambiente espiritual de esta casa tiene el poder de llevarte a cambiar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque una petición de un hombre de Dios abre una puerta de oportunidad para ti. Cuando un hombre de Dios desata una palabra y a través de esa palabra hay una petición incluida, es porque Dios está abriendo una puerta de oportunidad para ti. Cuando yo te digo, congrégate, hay una puerta de oportunidad para ti. Cuando yo te digo, hija, Dios me está mostrando, hay una puerta de oportunidad para ti. Cuando tú estás en la predicación y en medio de la palabra, tú sientes ahí adentro que Dios te está diciendo, necesito esto de ti. Ahí hay una puerta de oportunidad para ti. Por eso Dios envió al profeta Elías. Porque cuando el profeta Elías le pidió a la mujer un pedazo de pan, le abrió una puerta de oportunidad. Elías, y quiero que entiendas esto, no le pidió por causa de su necesidad, de la necesidad de él.
Elías no le pidió el pedazo de pan porque tuviera hambre. Elías le pidió el pedazo de pan porque ella necesitaba fe. Y es que cuando yo me paro en este altar a predicarte, y cuando yo te enseño los principios de la palabra, no es porque yo necesite lo que tú tienes, es porque tú necesitas lo que Dios tiene. Tu casa necesita de lo que Dios tiene. Por eso Elías no le pidió pan para saciar su hambre, Elías le pidió pan para activar la fe de ella. Y yo tengo que pedirle perdón a la iglesia. Y como pastor les pido perdón, porque siempre he tenido temor de pedir. Porque muchas cosas hemos preferido pagarlas de lo nuestro que pedirle a la iglesia. Y cuando preparaba esta enseñanza, el Señor me decía, por eso la iglesia no es mejor de lo que es. Por eso las personas no están más comprometidas de lo que son. Por eso las personas de la iglesia no sirven mejor de lo que sirven. Y es porque yo no les he pedido. Porque simplemente quise estar aquí para darles y darles y darles y darles y darles y darles, pero Dios me dijo, llegó el tiempo de que les pidas. Porque solo la exigencia produce excelencia. Si tú tienes hijos y solo les das y 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 les das, estás formando los maleantes de la siguiente temporada. Yo no lo había entendido. Y yo no quiero formar los cristianos que van a dañar el evangelio en la siguiente temporada. Yo no quiero preparar los cristianos que van a pisotear el nombre de Cristo en la siguiente temporada. Por eso quiero pedirles perdón como iglesia. Perdónenme porque yo no les he pedido. Porque creí que ser pastor tenía que ver con darles y darles y darles. Pero lo único que yo les tengo que dar es palabra. Es instrucción, es consejo y ayuda cuando el Señor coloca en nuestro corazón darles ayuda. Porque ayudamos a muchas familias desde la iglesia. No lo hacemos público, porque no lo hacemos por causa de lo que dirán los demás, lo hacemos por causa de lo que Dios nos ha ordenado. Pero quiero que entiendas que hay muchas personas que pueden dar más de lo que están dando. Hay muchas personas que se pueden comprometer más de lo que se han comprometido. Hay muchas personas que pueden servir mejor de lo que están sirviendo. Y hasta ahora entendí que mi responsabilidad sí es incomodarte. Yo le decía a mi esposa, amor, mira esto, pero no le pidamos a la gente, ven, saquemos de nuestros ahorros y comprémoslo nosotros. Porque también tenemos ahorros. No solo hemos sido bendecidos, también ahorramos de parte de Dios. Dios nos bendice y Dios te quiere bendecir a ti. Pero el problema es que por no pedir, hay tantos cristianos mediocres en medio de esta iglesia. Hay tantos servidores mediocres en medio de esta iglesia. Y Dios no te trajo para eso. Para eso afuera puedes encontrar muchas otras iglesias. Pero Dios te trajo aquí a vivir de la excelencia que el reino de los cielos ha preparado para ti y para tu casa. ¿Vamos a seguirte amando? Claro. ¿Te vamos a seguir dando lo mejor? Claro. Pero te vamos a tener que incomodar. Te vamos a tener que incomodar. Si tú no te quieres congregar, ni me llames porque yo no estoy interesado en ti. Si tú quieres ser un cristiano por YouTube, escríbeme al Messenger que cuando yo pueda lo leo. Pero si tú quieres tener pastores, congrégate. Si tú quieres tener pastores, comprométete con Dios. Nosotros pastoreamos a las personas de fuera de Bogotá porque sabemos que no pueden venir y tienen pastores y los llamamos y cuando podemos los visitamos, pero porque sabemos que tienen una limitación. Pero si tú quieres tener una iglesia virtual, pues vas a tener un pastor virtual. Esto tiene que cambiar, hijos. La verdad del evangelio se tiene que establecer. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no te va a dar lo segundo si tú no le das a Dios lo primero. Muchos quieren recibir de Dios, pero no han entendido que el recibir de Dios es la consecuencia de lo que tú le das a Dios. Por eso Él dice, dad. Él no dice pedid, Él dice, dad y se os dará. Ahora sí dice que el que pide recibe y el que llama encuentra, pero ese que pide y recibe es porque ya Dios le pidió y Él dio y ahora va a un nuevo nivel de bendición. Pero Él dice, dad y se os dará. Porque todo el que siembra, a sí mismo cosecha. Por eso prepárate porque Dios te va a pedir algo.
Dios te va a pedir algo. ¿Sabes? Vive como quieras. Vive como quieras, pero escucha lo que Dios te dice. Dios te dice, te voy a pedir algo. Te voy a pedir algo. Y cuando yo vea que eres fiel en eso que yo te voy a pedir algo que te cueste más. Y luego te voy a pedir algo que te cueste más. Pero en la medida que yo te pida cosas mayores, menos te va a costar. Porque en la medida que tú me des más, yo te voy a dar tanto que no te va a costar darme lo que yo te pida. En este momento, y mi esposa lo sabe, no nos cuesta darle a Dios lo que Dios nos pida. Ojalá tuviese más casas y si me las pides, se las doy. Me pidió, lo único que nos quedaba era la camioneta y nos la pidió y se la dimos a la iglesia. Pero escúchame, Dios te va a pedir más, pero no tengas temor porque cuando Dios te pide más es porque te quiere dar más. Pero Dios te va a pedir algo. Dios te va a pedir algo. De lo contrario, no sería cristianismo, sería religión. ¿Aló? Quizás Elías no tenía hambre, pero tenía la responsabilidad de despertar en la viuda el hambre por Dios. La mujer iba a comer porque tocaba. Y dijo, nos comemos esta tortica y mi hijo y yo nos morimos. O sea, aquí ya no hay nada que hacer. Hay muchas personas que aman a Dios, pero saben que están a punto de perder su casa, su trabajo, su hogar, su matrimonio. Ya no hay nada más que hacer. Pero es ahí cuando ya no tienes nada más que perder. Cuando Dios envía una palabra del cielo y te dice, te voy a pedir. ¿Pero cómo? Si antes yo te estoy pidiendo a ti. Sí, porque te formaron como un religioso, pero ahora yo te voy a pedir a ti porque te quiero mostrar mi gloria para que seas un verdadero cristiano. Yo te voy a pedir a ti. Y ella hizo lo que Elías dijo, no lo que ella quiso. Escúchame. Ella hizo lo que Elías le dijo, no lo que ella quiso. Ahora, diga conmigo, petición absurda. Para esa mujer debió haber sido absurdo que en lugar de traerle un mercado, Elías le pidiera lo poquito que le quedaba. Pero es que una petición absurda es la llave que abre milagros tremendos. Una petición absurda de Dios. Quizá te va a parecer absurdo lo que Dios te está pidiendo. Quizás te va a parecer absurdo lo que Dios va a demandar de ti. Pero es que esas peticiones absurdas de Dios contienen la revelación de los grandes milagros que quieren ser desatados sobre tu vida. Igual, ¿qué tenía que perder? Un pan o medio pan, al final se iba a morir. Un pan o medio pan, igual iba a perder la casa. Igual no tenía cómo pagar la cuota inicial. Igual no tenía cómo seguir adelante con ese proyecto. Igual lo iban a echar del trabajo. Por tanto, ¿qué tienes que perder para creerle a Dios? Ustedes y nosotros tenemos una característica. Ya no tenemos nada que perder. Ya no tenemos nada que perder. Por eso Dios te tomó de donde estabas y te trajo aquí. Porque aquí es donde vas a tener todo por ganar. Dile al que está a tu lado, nosotros ya no tenemos nada que perder. Pero ¿sabes algo? La bendición de Dios solo puede perdurar en un corazón agradecido. La bendición de Dios a mí me impacta como dice la palabra. Cuando ella obedeció, verso 15, así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días y había suficiente. ¡Wow! Escúchame. Ella hizo lo que Elías le dijo, ¿sí o no? Y Dios hizo lo que Elías dijo que iba a hacer. ¿Ok? Elías, di conmigo, la iglesia conecta lo que tú tienes que hacer con lo que Dios quiere hacer. Te lo voy a repetir, la iglesia conecta lo que tú tienes que hacer con lo que Dios quiere hacer.
Por tanto, por causa de lo que Dios quiere hacer, es que yo te doy una palabra que te tiene que revelar lo que tú tienes que hacer. Y cuando tú haces lo que tú tienes que hacer, Dios va a desatar lo que Dios tiene que desatar. Pero la iglesia siempre va a estar ahí. Por eso comió ella, comió su familia y comió Elías. Qué tremendo. Porque lo que Dios ha preparado trae bendición para ti, trae bendición para tu familia y trae bendición para la iglesia. Oh, qué tremendo es eso. Ella nunca olvidó de dónde vino su bendición. Ella nunca olvidó de dónde vino la palabra que le cambió la vida. Ella nunca olvidó de dónde vino la palabra que le preservó el propósito a su hijo, que le preservó el propósito a su casa y que activó la bendición de su economía. Por eso cuando ella comenzó a ver la tinaja llena de aceite, cuando ella comenzó a ver la vasija llena de harina, ella decía: ¡wow! ¡Qué bendición! Esto es para mí, esto es para mi familia y esto es para la iglesia. ¡Oh, qué tremendo! Y comió ella, comió su familia y comió Elías durante muchos días y siempre tuvieron lo suficiente. Dios no quiere que tú vivas en escasez, pero Dios va a usar tu escasez para llevarte a la dimensión de su amor. Deja de creer que la escasez es una virtud, que la pobreza es una virtud. No, yo fui virtuoso cuando niño y eso duele. Ahora el evangelio no es prosperidad, pero el evangelio real contiene prosperidad. No se trata de hablar solo de prosperidad, tampoco se trata de rechazar la prosperidad. Hace poco hablaba con un grupo de personas allí en Cajicá, unos líderes, él es el general de las reservas activas de las fuerzas militares de Cundinamarca, y con un par de concejales, y estábamos hablando. Y estábamos hablando de las cosas que Dios está haciendo, y aunque ellos no son cristianos, me decían: wow, pastor, a usted Dios lo está bendiciendo mucho. Yo le decía: ¿por qué, mi general? Decía: es que verlo a usted, nosotros lo admiramos, lo que Dios hace con ustedes, verlo, lo que está haciendo en la televisión, lo que está haciendo aquí con los temas sociales, porque Dios nos usa para, nosotros no hacemos publicidad, pero Dios nos está usando para abrir brecha en los montes de influencia. Dios nos está usando para abrir puertas de bendición para los hijos de esta casa, a nivel empresarial, social, político, en medios de comunicación, en el arte, porque ese es el propósito de la iglesia, que haya una palabra que abra una puerta y que haya un pastor que vaya adelante abriendo brecha. A eso es a lo que Dios nos llamó. Y él me decía algo: pastor, yo solo espero que cuando Dios lo comience a bendecir como lo va a bendecir, las personas de su iglesia no hablen mal de usted. Un hombre que quizá nunca ha pisado una iglesia cristiana, pero que quizá ha escuchado hablar a muchos cristianos. Y es que el que no ha visto lo que Dios nos ha pedido no tiene la autoridad para criticar lo que Dios nos va a entregar. El que no ha participado de tu dolor para entregar lo que Dios te pidió no tiene derecho de juzgar todo lo que Dios te va a entregar, porque Dios te va a entregar cosas grandes. Sin embargo, prepárate, porque muchos van a hablar. ¿Y sabes quiénes son los que te van a criticar? A los que quizás Dios también le pidió, pero nunca le quisieron dar. Porque van a ver reflejada en ti la frustración de lo que pudieron tener, pero nunca tuvieron. De lo que pudieron llegar a ser, pero nunca lograron. Porque para poder llegar allá, solo tienes que darle a Dios lo que Dios te pide. Mira, un día el Señor Jesús estaba sentado en el banco en la iglesia. Y resulta que dice la palabra que llegó el momento de la ofrenda. Y el Señor Jesús se sentó al frente del canasto de la ofrenda. Y venía mucha gente y daba mucho dinero, literalmente dice la Biblia. Mucha gente llevaba mucho dinero. Pero en medio de la gente se levantó una mujer viuda y colocó 2 blancas, 2 moneditas de 500 hoy en día. Y colocó las 2 moneditas ahí. Y yo me imagino a la gente diciendo: hombre, no estorbe, déjele ese lugar a alguien que trae un fajo de billetes de 100. Deje ese lugar al que trae el voucher de la tarjeta de crédito. Déjele ese lugar al empresario. Y Jesús dijo: un momentico, quietos todos ahí. Quiero decirles algo. Quiero que todos sepan que hoy Dios se ha agradado de la ofrenda de esta mujer más que de la ofrenda de todos ustedes. Y la gente se indignó y dijo: pero ¿cómo así? Si solo puso 2 moneditas y yo traje 3 fajos.
Y Dios dijo, sencillo, porque ustedes de lo mucho que tienen, solo dieron un poquito. Pero ella, de en medio de su escasez, entregó todo lo que tenía. La pregunta es, ¿le puedes dar a Dios más tiempo del que le estás dando? ¿Le puedes servir a Dios mejor de lo que le estás sirviendo? ¿Le puedes dar a Dios más de lo que le has dado? Eso significa que todavía no has entrado en la dimensión de la fe correcta. Porque sí le puedes dar a Dios más. Porque sí le puedes dar a Dios un mejor servicio. Porque sí le puedes dar a Dios más de tu tiempo. Porque sí le puedes dar a Dios más de tu economía. ¿Qué pretexto hay? No importa, al final no importa el pretexto. Puede que sea hasta bueno el pretexto, la justificación puede ser maravillosa, pero ¿de qué te sirve si te está impidiendo recibir todo lo que Él te quiere entregar? Yo quiero que entiendas esto. Esta mujer cuidó de Elías porque lo que realmente estaba era cuidando la palabra que Dios le daba a través de Elías, porque esa palabra que Dios le daba a través de Elías garantizaba la bendición de su casa todos los días de su vida. Tú tienes que cuidar esta iglesia, porque es que la palabra que tú recibes en esta iglesia es la que garantiza la bendición de lo que Dios te quiere entregar. Ella pudo haberle dicho a Elías, bueno, profeta, muchas gracias, muy querido, que Dios me lo bendiga. Y espérense, se lleva otra tortica ahí para el camino. Y eso hubiese demostrado que estaba agradecida, ¿sí o no? Pero ella dijo, no. Si ese hombre con una palabra en un día me cambió la vida, yo lo quiero tener aquí a mi lado. Porque yo no me imagino lo que es recibir una palabra diaria, así sea por WhatsApp. Porque yo no me imagino lo que es recibir una palabra semanal. ¿Tú te imaginas cuando Elías decía, voy a estar en el jardín? Si alguien quiere venir a escuchar una palabra de Dios, esa mujer dejaba de hacer lo que estuviera haciendo. Esa mujer pudo haber estornudado, esa mujer pudo haber amanecido con dolor de estómago, dolor de rodilla, dolor de hombros, pero decía, yo no me pierdo esa palabra, porque yo me acuerdo de esa palabra que me cambió la vida, y cada vez que yo me siento delante de este varón de Dios, él desata una palabra que lleva mi vida a una nueva dimensión. Por eso mi hijo no es el que era, oh, qué tremendo. Y cuando el hijo murió, porque es que ella había desatado una palabra de muerte, cuando el hijo murió, ¿sabe qué fue lo primero que esa mujer hizo? Se lo llevó a Elías. Porque la palabra que activó la bendición es la misma palabra que restaura la bendición. Por eso valora tu iglesia. Valora tu iglesia. Porque la iglesia es donde tú recibiste una palabra que te cambió la vida. Pero si tú no valoras la iglesia, un día sin darte cuenta, te vas a ir alejando de esa palabra hasta que ya no haya una palabra que bendiga tu vida. Hasta que ya Dios no te pida nada. Y el día que ya Dios no te pida nada, es porque Él encontró a otro para darle todo. En medio de la adoración, el Señor colocaba una inquietud en mi corazón. Y me decía, ¿qué sería de ti sin esta iglesia? Y yo les soy muy sincero. Yo no me hallo en otra iglesia. A mí me invitan a predicar y vamos a otras iglesias muy grandes pero yo no me hallo en otra iglesia. Y hoy yo te transmito a ti esa misma pregunta de Dios. ¿Qué sería de ti sin esta iglesia? Yo no te veo congregándote allí o allá. Yo no te veo. Pero cuídala, porque es tu iglesia. Cuídala. Porque Dios va a desatar a través de esta palabra bendición para ti, para tu familia y para cuidar tu iglesia. Cuida tu iglesia. ¿Y sabes qué le dijo esta mujer? Elías, no te vayas. Estoy especulando. Eso lo encuentran en la segunda carta de Heber a los tesalonicenses. Escúchame. Tercera de Heber, versículo 2. Yo me imagino que Elías dijo, bueno, mujer, ya se te arregló la vida, ya tu familia está transformada, tu economía está transformada, tu empresa está proyectada, tu trabajo está estabilizado, ok, ya cumplí. Yo creo que Dios quiere ir a bendecir a alguien. Digo, no, pero un momentico, Elías, ¿cómo me va a ir? No, Elías,
yo tengo orden de Dios de darte lo que tú necesitas, porque es que yo no quiero perderme y yo necesito de lo que tú tienes. Ella le dijo, de lo que Dios me da yo te doy, porque yo necesito que tú me des de lo que Dios te dio a ti. ¡Ay, qué tremendo! Y ese debe ser tu lema en esta iglesia. De lo que Dios me da yo te doy, porque yo necesito que tú me des de lo que Dios te dio a ti. Eso fue lo que hizo que esta mujer valorara a Elías. No dejes de necesitar lo que Dios te da en esta iglesia. Porque si te conformas con una semana de harina y de aceite, vas a dejar de valorar la palabra, y quizás lo que era la provisión de muchos días, lo que era la transformación de toda una vida, simplemente se convierte en una experiencia de un mes, en una experiencia de un año, cuando lo que Dios quería es que fuese una experiencia de toda tu vida y que tus generaciones la continuaran. La vida está determinada por principios. Y lo que yo te enseño son principios. Lo que Elías le vino a enseñar a la mujer fueron principios. Le enseñó el principio de la siembra. Y ese día la mujer entendió que de todo lo que ella sembrara, de eso mismo iba a cosechar. Quizás a ella le habían enseñado a sembrar oraciones. Y del género de la semilla es el género de la cosecha. Quizás muchos oraban por ella, pero ella no necesitaba oraciones. Ella necesitaba provisión. Ella necesitaba bendición. Dice el Señor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues de todo lo que el hombre sembrare, de eso mismo cosechará. Di conmigo, de eso mismo. La iglesia no es para pedir, la iglesia es un terreno fértil para cosechar. Y tú estás aquí cosechando lo que otros sembraron. Muchos de ustedes ya están sembrando y están cosechando en su casa y en su familia de lo que han sembrado. Pero no se engañen. La iglesia no es un lugar para venir a pedir. Tú puedes pedir desde tu casa. Tú puedes pedir desde tu trabajo. La iglesia es un lugar donde tú vienes a dar de tu tiempo, a dar de tu amor, a dar de tu servicio y a darlo con excelencia. Rompe ese esquema de ruina religiosa. Rompe ese esquema de conformismo religioso, porque Dios te va a pedir algo.